Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, pido tu permiso para compartir tu palabra en estos momentos. Seas tú limpiando estos labios de barro, Señor, de cualquier pecado que tenga este servidor. Límpiame, purifícame, Señor Jesús. Hazme digno, oh Dios del cielo y de la tierra, y que tu palabra llegue a todos los corazones necesitados, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Terminamos en la primera parte diciendo que la esposa del pastor tiene mucho que ver con el éxito o el fracaso de la congregación. Una esposa no es ayuda idónea para él si la esposa es chismosa, entremetida o si no cumple fielmente su papel en el hogar. Tal esposa es un obstáculo a la obra de su iglesia. Seguimos presentándoles la lista de las cualidades de un varón que es digno de ser pastor. Que tenga el don de enseñar. 1 Timoteo 3:2, 1 Timoteo 4:11 y 2 de Timoteo 2:24. Solamente conocimiento no hace al maestro. La capacidad de enseñar es un don. Es una actitud que no se adquiere solo por acumular mucho conocimiento. El Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, constituyó a unos maestros. El don de enseñar viene de arriba. La mayor parte de la obra del pastor se relaciona con la enseñanza. El Señor Jesús mandó que enseñáramos todas las cosas que Él ha mandado. La Biblia requiere que el pastor sea apto para enseñar e idóneo para enseñar también a otros. La iglesia tiene la obligación de elegir a pastores que sean fieles e idóneos, que tengan el don de enseñar y guiar a otros en la verdad, que sepa gobernar. 1 Timoteo 3, 4, 5. Puesto que los pastores tienen la responsabilidad de mantener el orden de Dios en la iglesia y también de dirigir en ella, es preciso que tengan experiencia en su casa, trabajo y comunidad antes que sean ordenados. La Biblia enseña que un obispo tiene que administrar bien su casa y declara que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Timoteo 3:5. Cuando hay orden en el hogar, indica que el padre gobierna bien y que haría lo mismo si tuviera la responsabilidad en la iglesia. Separado de enredos mundanos. 1 Timoteo 3:3, 2 Timoteo 2:4. La Biblia menciona varias cosas que impiden la obra del pastor. Entre ellas está desear el poder mundano, codiciar ganancias deshonestas o estar demasiado enredado en los negocios de la vida. Sabemos que ocuparse en las cosas materiales no es malo. El apóstol Pablo se ganaba la vida trabajando y él mandaba a otros a hacer lo mismo. La labor honrada, sea del cerebro o de las manos, es recomendable y saludable para el pastor, pero él tiene que mantenerse libre
de enredos mundanos en los negocios y las actividades sociales. Él tiene que estimar más la gracia de Dios que las riquezas del mundo. Además, el pastor debe desear más ganar almas que ganar dinero y la alabanza del mundo. Él espera la corona de vida que recibirá después de terminar la buena batalla. Esto significa que él no estima el honor y la aprobación del mundo. El pastor debe ser un ejemplo de cómo los cristianos se mantienen separados del mundo, consagrado a su llamamiento. 1 Corintios 9, 16, 18, 2 Corintios 12, 15. Pablo estaba dispuesto a gastar lo suyo y hasta entregarse a sí mismo a causa del cargo que él tenía. Pablo hacía todo esto con amor y con fe, aunque no hubiera recibido la aprobación de parte de aquellos a quienes él servía. Él estaba tan deseoso de cumplir su llamamiento que no dejó que el rechazo y desprecio de la gente lo desanimara. Pablo se sacrificaba mucho para que el evangelio de Cristo fuera predicado gratuitamente y para que en ninguna forma él abusara de su autoridad en el evangelio. El celo verdadero por la obra hace que el sacrificio sea un placer en vez de una carga. Ser un ejemplo vivo. 1 Timoteo 4:12, Tito 2:7, 8. Timoteo podía reprender con toda autoridad y no permitirle a nadie tener en poco su juventud, con tal que él fuera ejemplo de los creyentes. Tito, otro pastor joven, fue exhortado a ser ejemplo de buenas obras. Tito 2:7. El pastor que lleva una vida ejemplar predica un sermón eficaz sin la necesidad de muchas palabras. Un orador elocuente puede convencer a una congregación por medio de sus palabras. Sin embargo, si su vida no corresponde con su predicación, él está hablando un sermón sin sentido y durante el resto del día él anulará lo que predicó. Como dice el refrán, no es lo mismo predicar que dar trigo. En fin, el ejemplo personal del pastor es lo más importante. Estimados oyentes, en este capítulo no se ha hecho ningún esfuerzo por aplicar estos requisitos específicamente a otros ciertos oficios en la iglesia. Algunos de estos requisitos se aplican más a un oficio que otro. La naturaleza del oficio determina qué clase de requisitos necesita más énfasis. Dependamos de la sabiduría de Dios al elegir hermanos para la obra de ser pastores. Miremos el ministerio plural. Según el Nuevo Testamento, varias congregaciones en la iglesia primitiva tuvieron más que un pastor. La escritura que ofrecemos a continuación indica que había más que un solo obispo o un solo diácono en una iglesia. Filipenses 1:1 dice que Pablo dirigió esta carta a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Filipenses 1:1. Y Hechos 11:23 dice que Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia. Pablo
desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hechos 20:17. Pablo mandó a Tito a suplir la falta de pastores en Creta al establecer ancianos en cada ciudad. Tito 2:5. El ministerio plural tiene muchas ventajas. El oficio tendría menos carga si varios lo llevan unidos. Cuando hay más que un pastor, aún los pastores tienen un pastor que vela por sus almas. Y la contribución de varios hermanos con sus diversos talentos, discernimiento y personalidades ofrece un equilibrio a la administración de la congregación. Así, no es tan probable que la obra de la iglesia llegue a ser el proyecto de cierto individuo en particular. Ejemplo, la comparación entre estos dos casos distintos. Tercera de Juan 9:12. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Preguntamos, ¿cuántos pastores debe tener una congregación? Por lo menos lo suficiente para que puedan predicar la palabra y velar bien por las almas a su cargo. Y siempre que sea posible, se debe ordenar a más para que en caso de una necesidad inmediata en cuanto al crecimiento de la iglesia, facilite esta obra evangelizadora. ¿Cuáles oficios deben nombrar para ejercer los pastores? Primera Timoteo 3 presenta una lista de requisitos para los obispos y también otra lista de requisitos para los diáconos. También aparece una lista de requisitos para los obispos en Tito 1. Efesios 4:11 menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles fueron hombres escogidos y enviados por Cristo a predicar y establecer iglesias en su nombre. Ellos habían conocido personalmente al Señor Jesucristo y le habían visto después de su resurrección. Hechos 1, 20, 22, 1 Corintios 15, 7, 9. El Señor Jesús les concedió a ellos la autoridad de establecer la doctrina de la iglesia y así forman el fundamento de la misma. Efesios 2:20. Edificamos sobre este fundamento cuando aceptamos sus epístolas en el Nuevo Testamento como la palabra de Dios. En la actualidad no existe el oficio de apóstol en la iglesia. Todo el pastorado actual debe sujetarse a las instrucciones dadas por los apóstoles escogidos por el Señor. 1 Corintios 15, 9, 11. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea que yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Según de Pedro 3:1-2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Judas 1:7. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Según la Biblia, el oficio de más responsabilidad en la congregación es el de los obispos. La palabra obispo quiere decir supervisor y superintendente. Es muy probable que las palabras anciano y presbiterio, 1 Timoteo 4:14, sean afines al oficio del obispo. La palabra anciano viene de la costumbre de poner como jefes de la gente a los mayores entre ellos. Tal vez, en algunos casos, se refiera a cualquier pastor y no tan solo a los obispos. Hechos 20:17, Santiago 5:14, 1 Pedro 5:1. El oficio de diácono fue instituido en los primeros días de la iglesia cristiana. Puede ser que los 7 hermanos escogidos y ordenados por los apóstoles para encargarse de las necesidades materiales de la iglesia en Jerusalén fueron diáconos. Hechos 6:1-7. La Biblia enseña claramente los requisitos para los diáconos. 1 Timoteo 3:8-13. Y muestra que es un oficio importante en la iglesia de Cristo. No conocemos mucho acerca del resto de los oficios. Por ejemplo, no sabemos si se ordenaron hermanos para el oficio de evangelistas, o si los ancianos o los obispos que tuvieron el don de evangelizar servían en este ministerio. Sea como fuere, Pablo aclara mucho de esto. 1 Corintios 12, 27-31. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. El llamamiento al ministerio. ¿Cómo puede alguien llegar a ser pastor? ¿Acaso se requiere un llamamiento especial o puede cualquiera hacerse pastor, tal y como se escoge cualquier otra profesión según la preferencia o la actitud de la persona? Es esencial el llamamiento divino para ser pastor en la actualidad. Veamos de manera breve lo que enseña la Biblia. El llamamiento es del Señor. Ser pastor en la iglesia de Cristo es un llamamiento.
no es una profesión o vocación, no es un comercio o negocio, ni algo que se pueda elegir o dejar botado cuando se quiera. Dios siempre ha sido el que llama a los encargados de su pueblo. Dios llamó a Moisés en una manera inequívoca. También a los profetas se les fue dada palabra de Dios, y Él los llamó de su trabajo ordinario al oficio sagrado de profeta. Estos hombres fueron llamados por Dios y hablaron conforme al Espíritu Santo les daba las palabras. El primer sumo sacerdote, Aarón, fue nombrado y llamado directamente por el Señor. El Nuevo Testamento declara, en cuanto al sumo sacerdocio, que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hebreos 5:4. Pablo encargó a Timoteo y Tito que dirigieran la obra de llamar a los pastores, de escogerlos según sus correspondieran a las instrucciones dadas, según de Timoteo 2:2, Tito 1:5. La voz de la iglesia. El libro de Hechos nos informa acerca de dos ordenaciones donde hermanos de la congregación fueron elegidos y ordenados para un cargo específico. Hechos 1:15-26, Hechos 6:1-7. En las dos ordenaciones, los hermanos trajeron a los apóstoles los nombres de los que a su parecer cumplían los requisitos. Pero en Antioquía fue el Espíritu Santo quien dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2. No existe contradicción entre las ocasiones cuando los miembros de la iglesia hablaron y cuando lo hizo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla a través de su cuerpo conformado por muchos miembros que tienen dones espirituales y son una hermandad espiritual. Si los hermanos crucifican sus propias opiniones y dependen del Espíritu Santo para discernir cuál hermano cumple los requisitos para el oficio, debemos aceptar la voz de la iglesia como la del Espíritu Santo. Cuando se solicita la voz de la congregación en una ordenación, es prudente requerir que el aspirante al servicio ministerial, diácono o de administración sea postulado por dos hermanos, por lo menos, antes de ser considerado para el oficio. A veces los hermanos unánimemente eligen a cierto hermano para que sea pastor. Cuando esto sucede, demuestran que Dios está hablando, lo cual indica que estamos en una posición que Dios nos puede revelar su voluntad. Por supuesto, esto presupone que el nombrado no esté haciendo nada que Dios desaprobara. No, como solicitar ser pastor. Solicitar la obra del pastorado es un sacrilegio, mucho más cuando es recomendado por el pastor destacado fulano o sutano, o por ayudar a un yerno, sobrino, tío o pariente. Esto es el mal que se llama mal del nepotismo, mal que ha sufrido las congregaciones en estos años, formando círculos de influencia o roscas y poder ministerial. El apóstol Pablo no entró en la obra del apostolado
hasta que Ananías le impuso las manos, dándole su comisión. Hechos 9:17, Hechos 22:15, Hechos 22:12-15. Es claro, estimados oyentes, que Dios llama a los pastores y que siempre confirma su llamado por medio de la iglesia. Bendiciones para todos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Bendito eres tú, Señor Jesús. Gracias por darme permiso de compartir tu palabra. Gracias, Señor, y que tu palabra llegue a todos los oyentes en Colombia y el mundo entero. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Si mañana podemos continuar con la tercera parte, lo estaremos haciendo mañana o la semana entrante. Amén.